El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntense un momentico. Los que me van a ayudar a leer pueden acercarse. Queridísimos hermanos, hoy en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del 1 en adelante, Jesucristo nos hace un reclamo muy fuerte, recordando al profeta Isaías. Vamos a recordar San Marcos capítulo 7, el 7. Léame el 7, ¿qué dice? 7:7. ¿Sí? El culto que me rinden. Ajá. ¿Y el 6 qué dice? El 6 dice: Jesús les contestó: Ajá. qué bien salvan las apariencias. El 7. Jesucristo hoy nos hace un gran reclamo, que si ustedes y yo vinimos a escuchar la palabra de Dios para dejarnos impactar por ella,
no podemos sacarle el cuerpo, no podemos torear la palabra de Dios y decir, ¡ole! Eso no es conmigo, ese es con el que está atrás. ¡Ole! Eso no es conmigo, eso es con la vecina. No, ese es contigo, ese es conmigo. Escuchen, Jesús es clarito, clarito, así está, pácata, de frente. Y tenemos que dejarnos golpear por la palabra porque a eso venimos. Si no nos dejamos golpear por la palabra, somos unos hipócritas, fariseos, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Para eso está la palabra. Para yo mirar si la estoy cumpliendo o no la estoy cumpliendo. Para eso es la palabra. Para yo mirar si lo estoy haciendo mal o lo estoy haciendo bien. Si lo estoy haciendo mal, me corrijo. Y si lo estoy haciendo bien, sigo adelante. Para eso es la palabra. Escuchemos. El culto que me rinden de nada sirve. El culto que me rinden de nada sirve. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo he dejado mi casa, he dejado los quehaceres para venir al culto. El único culto del Nuevo Testamento es la Eucaristía, el sacrificio de Cristo. No hay otro culto. Los protestantes dicen, me voy para el culto y escuchan cantar el gallo y no saben dónde. No puede haber culto sin sacerdote y sin sacrificio. Y ellos no tienen ni sacrificio ni sacerdote y dicen que van para el culto. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Tiene que haber sacerdote y tiene que haber sacrificio para que haya culto. El culto que me rinden de nada sirve. ¿Por qué? ¿Por qué de nada sirve el culto que le rinden? Aquí está Lupita. El culto que me rinde de nada sirve. ¿Por qué? Atención. Sus enseñanzas no son más que mandatos de hombres. Ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Dios no está de acuerdo cuando un cristiano va a hacer algo y en vez de mirar lo que dice la Biblia, mira lo que dice el vecino o Petronino o Pánfilo. Y dice Jesús, ¿cómo así que son cristianos? El culto que me rinde de nada les sirve. Porque dejan a un lado la palabra de Dios y se van a cumplir lo que dicen los hombres. Pregunto, ¿no es el retrato vivo de nosotros en pleno siglo XXI que olvidamos la palabra de Dios y hacemos precisamente lo que dicen los hombres? Hoy la gente no está mirando qué dice la Biblia, qué dice Dios, no. Hoy la gente está mirando qué dicen los demás, cómo puedo agradar a los demás en vez de mirar cómo agradar a Dios. ¿Qué es un creyente? El creyente es aquel que mira lo que dice la palabra de Dios y cree en ella. Por eso se llama creyente. Y porque cree en ella, obedece lo que dice la palabra de Dios. Ese es un creyente. A diferencia de un creyente, existen los creyones. ¿Qué es un creyón? Aquel que no le importa un comino la palabra de Dios, pero sí le importa lo que diga el vecino, la suegra, la tía, el tío, el yerno, la novia, el novio, y hace lo que a esa persona le agrada. ¿Me capta? Ejemplos sencillos. ¿Qué opinan ustedes sobre la pareja y la familia? ¿Qué dice Dios? ¿Dios quiere que haya un hombre y una mujer para formar familia? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Dios quiere que se rejunten como los animales o que se casen? Ahora pregunto, ¿por qué hay gente que vive rejuntada y no se casa? Porque es que yo pienso, ese es el problema. Porque es que mi suegra, ese es el problema. Porque es que mi novia, ese es el problema. Porque usted le hace caso a su novia, a su suegra, a su forma de pensar, pero no le hace caso
a Dios. El culto que me rinden, de nada le sirve. ¿Cómo lo dice la otra traducción? Aquella traducción. A ver, el 6, a ver, el 7. ¿Cómo dice el 6 ahí? Pues en vano me honran. Ajá. A ver, escuche. Ese es el 7, ¿verdad? Escuche. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Ustedes son mexicanos, me entienden a la perfección. ¿O no? Ahí está el detalle. Vean, cristianos, vean el reclamo de Dios. Dice, ¿hasta cuándo? Cuando ustedes van a hacer una cosa, ¿por qué no se pregunta qué dice la Biblia? ¿Por qué se pregunta qué opina la gente? ¿Por qué anda preocupado por agradar a la gente? Y lo que diga la gente, si la gente le gusta, lo hago. Si la gente no le gusta, no lo hago. Y Dios, no me importa. Qué bárbaro. El culto que me rinde, de nada le sirve. Siga, siga. Pues en vano me honran, enseñando. Siga, siga, siga significa donde iba. Usted sigue. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ponga el dedito ahí para que no se pierda. Ahí vamos. Ahora sí, escuchen lo que viene. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. ¿No sería que se perdió? Mire a ver si se perdió. Mientras tanto yo desocupo un poquito el agua. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien invalidan lo que Dios dice, no les importa. Para hacer las costumbres. Ayer hablábamos de las, ¿cómo que llaman las qué? La cultura. Lo que digan los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Siga. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Dios dice, él pone un ejemplo. Honra a tu padre y a tu madre. Eso lo dice Dios a través de Moisés. Pero vean cómo se invalida el mandato de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Porque vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Se lo explico. Él pone un ejemplo. ¿Cómo es que la gente invalida el mandamiento de Dios? Miremos el honra a tu padre y a tu madre. Y dice, Dios por medio de Moisés mandó y dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes dicen, lo que yo debería darle a mi padre, se lo voy a dar al pastor. En el caso de los protestantes. Y ya no tengo que darle nada a mi padre y a mi madre porque se lo di al pastor. Así hacen los protestantes. Entonces, yo ya no tengo nada que ver con mi padre porque el pastor dijo que tenía que darle el diezmo a él. Y lo que yo tenía para darle a mi padre, se lo doy al pastor y con eso me voy para el cielo con tu y zapato y ropa.
Bien invalidáis el mandato de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre por cumplir doctrinas de hombres. Testigo de Jehová. Su padre se está muriendo y necesita que le pongan sangre. ¿Cómo que llama eso? Transfusión de sangre. Pero usted no le puede hacer transfusión de sangre, no puede darle sangre a su papá o a su mamá, porque el superintendente dice que no le puede dar sangre a su papá y a su mamá, que se muera. Invalida el mandamiento de Dios para obedecer lo que dicen los hombres. Y Jesús pone el ejemplo simplemente allí de el mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Pero así lo podríamos ver en todos los mandamientos. En todos los mandamientos. Si quieres buscar, te dice en el 6 o el 5, dice, bien profetizó de ustedes Isaías. Escuche, cuando usted y yo violamos un mandamiento de Dios, el que sea, el culto que le rendimos a Dios, de nada nos sirve. ¿Y por qué no cumplimos ese mandamiento? Para cumplir lo que dicen los hombres. Por ejemplo, en Venezuela, ¿no se conocen? ¿Ustedes han escuchado hablar de Venezuela? En Venezuela, todos los venezolanos siempre hemos escuchado el mandato de Dios, no robarás. Y eso desde niños nos enseñaron a no robarás. Pero un día llegó un presidente y le dijo al pueblo que podíamos robar. Claro, lo dijo con otra palabra, expropiense. ¿No escucharon ustedes eso? Expropiese, eso significa robar. ¿Y cuánta gente incluso de la Iglesia Católica robaba? Porque el presidente le dio permiso de robar. Exprópiese. Y llegaban a una finca y decía, exprópiese. Y se agarraban el ganado, se agarraban lo que hubiese y se lo llevaban. Porque el presidente le dio permiso. Pregunto, ¿el presidente está por encima de Dios o por debajo de Dios? Pero los hombres invalidan el mandamiento de Dios. Y eso es un pecado. Hay un mandamiento que dice, no matarás. Pero hoy día ustedes verán que los gobiernos del mundo dicen, sí se puede matar. Y damos permiso para que maten a una inocente, a un indefenso, a un niño en el vientre de la madre. ¿Y cuántas mujeres, incluso que me están escuchando, han matado, asesinado a su hijo en el vientre por permiso de los hombres, invalidando el mandato de Dios? ¿O no? ¿Cuántos doctores que juraron luchar por dar vida violan el mandamiento y el juramento que hicieron? Porque el gobierno les dice que pueden matar y tienen permiso para hacerlo. ¿Lo tiene? Escuche lo que dice Jesús, el versículo ¿qué? 6. Jesús les contestó, qué bien salvan las apariencias, con justa razón. Hablaba de ustedes el profeta Isaías cuando escribía, este pueblo me honra con sus labios. ¿Otra vez? ¿Este pueblo? Este pueblo me honra con sus labios. ¿Será que México honra a Dios con sus labios? ¿Será que el mundo está honrando a Dios con sus labios? Por algo está escrito. Otra vez. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué su corazón está lejos de Dios? El culto que me rinden de nada sirve. Sus enseñanzas no son más que mandatos de hombres. Ustedes incluso
dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres. Y Jesús hizo este comentario: ustedes dejan tranquilamente. Ahí entonces Jesús comenzó a explicarle lo que le decía, ¿verdad? Oye, y un poquito más atrás, Isaías profetizó de ustedes. El Señor está diciendo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios se echan a un lado. ¿Recuerdan ustedes el sexto mandamiento? ¿O no lo recuerdan? ¿No fueron a catequesis? ¿O se les olvidó? Los catequistas, ¿cuál sería el sexto mandamiento? No cometerás actos impuros. Ese es el mandamiento de Dios. Pero este pueblo me honra con sus labios, porque su corazón está muy lejos de mí. Violan el mandamiento de Dios para obedecer a los hombres. Puesto que ahora ese mandamiento, no cometerá actos impuros, está siendo violado por los jóvenes novios con derecho, amigos con derecho, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No cometerás actos impuros. ¿Dónde quedó? En el olvido. Pero esos son cristianos, son creyentes. Y el Señor dice: ¿y qué pasó? ¿Y mi mandamiento? ¿Lo tiraron al suelo? ¿Qué pasa? Algo está sucediendo. El mundo nos está engañando. A ver si se acuerdan, por ejemplo, el octavo mandamiento. ¿El octavo cuál sería? No decir falsos testimonios ni mentiras. Ahora la gente, para violar el mandato de Dios, lo adorna. Una mentirita blanca. Todo el mundo dice mentiras. ¿Qué pasa? ¿Y el mandato de Dios? A un lado se está tirando. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Pero usted no lo leyó. Profetizó Isaías. A ver. Jesús les contestó: qué bien salvan las apariencias. Con justa razón hablaba de ustedes el profeta Isaías. El profeta Isaías hablaba con justa razón cuando escribía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. A esta traducción, ¿cómo lo dice? A ver esta traducción. Respondiendo él les dijo: hipócritas. Esa traducción me gusta más. Por eso no la encontraba en aquella. Yo estaba buscando, pero no la encontraba, porque en aquella no está, está en la Biblia protestante, en la Reina Valera. Otra vez. Respondiendo él les dijo: hipócritas. Hipócritas, fariseos, raza de víbora, sepulcro blanqueados. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mi única intención hoy es preguntarles a ustedes: ¿qué están haciendo en su vida? ¿Tienen algo donde midan sus actuaciones, donde hagan una evaluación de su vida, donde puedan descubrir si es bueno o es malo lo que van a hacer? ¿Hay un termómetro donde se mida eso?
tienen una norma, tienen una regla, tienen una ley que los dirija, que los guíe. Para el cristiano esa ley es la palabra de Dios. Y ustedes y yo debemos hoy hacer una reflexión grande. Dios mío santo, ¿será que yo me estoy dejando guiar por la palabra? Fíjense ustedes que en Mateo capítulo 4, versículo 3, ustedes ven cómo Jesucristo está siendo tentado por el diablo en el desierto. Y la tentación que el diablo le pone a Jesús, ¿se acuerdan? Después de 40 días y 40 noches sin comer. El diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo, antes de convertir las piedras en pan, o antes de hacer cualquier cosa, puso en la balanza o en el termómetro miró a ver si era bueno o era malo. ¿Y se acuerdan ustedes qué dijo Jesús? No, pero antes de decir no solo de pan vive el hombre, ¿qué dijo Jesús? Dígalo. Jesús dijo, está escrito. Vean, pongan cuidado. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Ese es el versículo qué? Es el 4. Yo le dije el 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tiene hambre, 40 días sin comer y desea comer algo. Y el diablo le sale con una oferta. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Con eso calma el hambre que tiene. Y Jesús dijo, antes de hacerlo voy a examinar a ver si le agrada a Dios o no le agrada. Voy a ver qué dice las Sagradas Escrituras sobre esto. Y cuando Jesús examina las Sagradas Escrituras, descubre que estaba escrito, no solo de pan vive el hombre. Y descubre que estaba escrito que había otra manera de alimentarse espiritualmente a través de la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la única manera, como Jesús nos enseña a nosotros, a vencer toda tentación del diablo, teniendo la palabra de Dios como aquella luz que nos ilumina o aquella ley que nos hace caminar rectamente por los senderos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Jesús tenía hambre? Sí. ¿Quería comer pan? Sí. Pero no se dejó llevar por su pensamiento, por su deseo, sino se dejó guiar por la palabra de Dios. Cristianos del mundo entero, ese es el deber ser de todos nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos capaces de mirar cuál es la voluntad de Dios, según dice San Lucas capítulo 22, versículo 42. San Lucas 22, 42. Dice que no solamente en el momento de la tentación en el desierto, Jesús tenía presente la voluntad de Dios, el pensar de Dios. Escuchemos, 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta prueba. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ahora está en el Getsemaní. ¿Será que era bueno pasar por la cruz y sufrir todo ese tormento? Sería algo muy bonito. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué maravilla! ¿Le parecería bien? No. Sudaba gotas de sangre. Y cuando Jesús dijo, a ver, yo tengo que tomar una decisión. Siento mucho dolor, mucha angustia, al punto de botar gotas de sangre. Pero yo no me voy a la ligera. Yo no me voy a lo que digan los hombres. Yo no me voy a mi forma de pensar, a mi voluntad.
voy a examinar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando él descubre la voluntad de Dios, le dice: Señor, Padre, que no se haga la voluntad mía de yo, sino que se haga tu voluntad. Aquí Jesús nos está diciendo que en cada situación de la vida, que en cada momento de la vida, usted y yo debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios para ver cuál es la voluntad de Dios, y aunque nos cueste morir, seamos capaces de decir: hago tu santa voluntad antes que la mía. Naguará, ese es un verdadero cristiano. ¿No lo vieron en la Virgen María? San Lucas capítulo 1, versículo 38. La primera cristiana. ¿Se acuerdan de ella? Cuando ella tuvo que tomar una decisión, era una joven de, póngale, 14 años, 15 años, y le dice que va a quedar embarazada, la pueden matar, no ha tenido relaciones con ningún hombre, y sin embargo va a quedar embarazada. ¿Qué va a decir la gente? Hasta la van a agarrar a piedra. Y cuando ella dice: ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Entonces nos dio el gran ejemplo. Óiganlo. ¿Quién viene? Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión. Ya sé. La mejor decisión es hacer lo que diga la palabra de Dios. Y así, y solamente así, pudo decir: aquí está la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque al obedecer a Dios, Él pasa a ser su Señor y ella pasa a ser su sierva. Mientras que ustedes y yo no obedezcamos los mandamientos de Dios, Dios no es nuestro Señor. Este pueblo me honra con los labios, bien profetizó de ustedes, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios. Por eso les reclama en Lucas 6:46. Nos reclama. ¿Qué nos reclama? ¿Con que yo soy tu Señor? Con tus labios dice: yo soy, Cristo es mi Señor, Dios es mi Señor. Pero si yo soy tu Señor, ¿por qué no hacen lo de la Virgen María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ciertamente, si Dios es nuestro Señor, sencillo, vamos a cumplir su palabra. Escuchen lo que dice 6:46 de Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? ¡Qué bárbaro! Pero qué bárbaro. Escuchen lo que dice Dios. A todos ustedes que nos llenamos, ustedes y yo que nos llenamos la boca de aire diciendo: Jesús es mi Señor, yo amo a mi Señor, aleluya, gloria al Señor. Pero no nos importa un comino lo que Él dice. Pero su palabra ni siquiera la leemos. Pero su mandato ni siquiera lo sabemos. Hemos olvidado incluso lo más sencillo, los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué se puede esperar? Y si eso es de ustedes que van a misa, ¿qué será de los que no van? ¡Qué bárbaro! Con razón el mundo anda mal. Vean, ¿cómo es el reclamo? ¿Por qué me llaman Señor? Vean el reclamo. Dios está reclamando.
Te reclama a ti, me reclama a mí. Otra vez. ¿Por qué me llaman Señor, 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 y no hacen lo que yo digo? Ahí está el problema. Ahí está el detalle. ¿Quién es el verdadero cristiano? El que hace la voluntad de Dios. ¿Quién es el falso cristiano? El que dice: Jesús es mi Señor, pero no hace lo que Él manda. De esa clase de cristianos, de la segunda clase, está minado el mundo. Pregúntele a un borracho si él cree en Dios o no. Ay, yo soy católico, apostólico y romano. Eso es mi Señor. Pero el Señor te manda a emborracharse. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Pregúntele a los que viven, si usted conoce a alguno de los que están aquí que está viviendo en concubinato, pregúntele: ¿Jesús es tu Señor? ¡Oh sí, aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Y por qué no hace lo que Él manda? ¿Casarme yo? Ni amarrado. ¿Casarme yo? Ni loco. Eso sí no. ¿Y por qué no se separa? ¿Separarme yo? Si amo a ese hombre como si lo hubiese parido. Entonces, ¿por qué llama a Jesús Señor, Señor y no hace lo que Él manda? Bien profetizó de ti Isaías, hipócrita, cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Tenía razón. Pregúntele a un guerrillero si cree en Dios o no. A un narcotraficante. Pregúntele a un asesino. Pregúntenle a los políticos ladrones que hoy día hay en el mundo y que están destruyendo los pueblos. Vayan a Venezuela y vean cómo dicen: cristiano de Cristo. Son cristianos. Cristo es mi Señor, pero ¿hacen lo que Él manda? No. Pero se llenan la boca de aire diciendo: Cristo es mi Señor, yo soy cristiano, para engañar a los tontos. ¿Ven cómo estamos en el mundo? ¿Qué hacer? Un día llegó un obispo y le dijo al Papa, no me acuerdo cómo llamaba el obispo ni el Papa tampoco: Su Santidad, voy a renunciar. Voy a renunciar. No quiero seguir trabajando como obispo. Y el Papa le dice: ¿y por qué, Su Santidad? Porque he descubierto que este mundo ya no tiene remedio. Que los católicos que van a misa son unos hipócritas. Que los curas que me tocan en la diócesis son otros hipócritas. Que no hay nadie que busque a Dios con sinceridad. Son unos pillos. El Papa le pone la mano por encima y le dice: tranquilo, tranquilo. Deje de mirar a la gente y mira hacia ti. Hagamos una cosa. Usted y yo busquemos de Dios, cumplamos sus mandamientos y habrá 2 pillos menos en el mundo. ¡Qué bárbaro! De eso se trata el evangelio de hoy. A ver, si ustedes me ayudan, yo estoy dispuesto, y antes de venir a predicarles a ustedes, examinaba la palabra de Dios
Y estoy dispuesto a tratar cada día más de cumplir la palabra de Dios. ¿Me ayudan? Vamos, aunque sea uno, y habrá 2 pillos menos en el mundo. De eso se trata el evangelio de hoy. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Miren la bienaventuranza que Jesús da en Mateo capítulo 7, versículo 24. Aquel que escucha su palabra y como cristiano, como la Virgen María, se dispone a cumplirla. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y Jesús dice, Mateo 7, 24, ¿a quién le toca? ¿A usted o a él? Cualquiera pues que me oye estas palabras. Escuche, otra vez. Cualquiera pues, No me importa que sea hombre, mujer, feo, bonito, cura, monja, obispo, papa, no me importa. Cualquiera quien sea. Otra vez. cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las cumple, como la Virgen María. ¿A qué se parece? le compararé a un hombre prudente. El que las hace, el que la escucha y las hace, un hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, como la Virgen María, quita la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y la hacemos, somos prudentes y construimos la casa sobre roca. Nada ni nadie nos va a destruir. Podemos llegar al reino de los cielos. Ajá, pero y aquellos católicos que escuchan la palabra de Dios y no les hace caso, llámese cura, monja, obispo, a mí qué me importa. Escuchen. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ese puede ser tú. Ese puedo ser yo. ¿Qué pasa con el que no la haga? El que no toma en cuenta la palabra de Dios, el que no valora la palabra de Dios, el que no está dispuesto cuando va a hacer algo a dejarse guiar por la palabra de Dios. le compararé a un hombre insensato. ¿Qué palabra dice ahí? ¿Le compararé? Cayó la lluvia torrencial. El 26 por ahí. En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. No piensa. Insensato. ¿O cómo dice aquí? Insensato. A un hombre insensato, Insensato. Perdió los sesos. Perdió la capacidad de pensar. De esos hay mucho en la iglesia. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y no le hace caso. Insensato. que edificó su casa sobre arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra su casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Y cómo termina aquí? ¿Y fue grande? Se derrumbó con gran estrépito. Ahí termina. Y fue grande su ruina. Se derrumbó. La vida de aquel cristiano que no toma en cuenta la palabra de Dios, pero que dice que Cristo es el Señor con los labios, al final será toda la ruina. No podrá ir al cielo. Porque para poder ir al cielo tenemos que cumplir la palabra de Dios. Esa es la norma. A ver, ¿alguno de ustedes ha comprado un carro nuevo alguna vez en su vida? Me imagino que sí. Y cuando compra el carro tiene que asegurarse del manual. Viene un manual. Y le dice cómo trabaja el carro, cómo tiene que tener el cuidado del carro.
Y en el manual dice si el carro es a gasolina o a diésel, gasoil, no sé cómo le dicen ustedes. Diésel. Ahí dice en el manual, este carro es a diésel, no gasolina. ¿Se imagina que usted no lea el manual y resulta que ahí dice que debe ser a diésel y usted le echa gasolina? O que diga que es a gasolina y usted le eche diésel. Grande es la ruina. ¿Me captan? Por no cumplir lo que dice el manual. Y en vez de echarle a lo mejor aceite, y donde tenía que echarle aceite, va y le echa agua. ¿Me captan que hay que leer el manual? Porque si no lee el manual, y el manual para nosotros ¿qué es? La Biblia. Para poder funcionar bien como un carro bueno que funcione bien y no sea un desastre, tenemos que leer el manual. ¿Qué nos pide Dios? ¿Cómo funcionamos nosotros como cristianos y cómo no funcionamos? Que si yo no hago esto, me va mal. Que si yo hago esto, me va bien. ¿Se acuerdan el libro del Deuteronomio, la primera lectura del día de hoy? Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2. Y después saltamos al 6 para no leerlo todo. Deuteronomio capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dios que nos creó nos dice cómo funcionamos, cómo debemos funcionar y cómo la palabra de Dios es el manual que usted y yo no debemos quitarle ni ponerle. ¿Qué tal que usted en el carro diga que hay que echarle 8 litros de aceite al motor y usted le eche 20? Exagero. O que diga 8 litros y usted le eche nomás 1 litro. ¿Qué pasa? Algo pasa. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. ¿Lo tiene? 4. Venga. Versículo 1 al 2. Y después saltamos al 6. Atención. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis. Ahora pues, pueblo de Dios, escuchen los estatutos, las normas que yo le doy para que los ejecute, los cumpla. Y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os da. Jehová, porque está leyendo la Biblia de Reina Valera de los protestantes. Y si usted cumple esa palabra, podrá entonces recibir las promesas de Dios, el reino de los cielos. Pero cumple esas palabras. ¿Terminó el 2? ¿Terminó el 2? No añadiréis a la palabra que yo os mando. A la palabra de Dios, prohibido añadirle como hacen los protestantes. Segundo, Ni disminuiréis de ella, ni tampoco le pueden quitar nada a la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es como Dios lo dijo y punto. No le tengo que sacar el cuerpo, no le tengo que poner, no le tengo que quitar, no tengo que decir, no, pero es que Dios quiso decir. No, lo que Dios dijo, punto. Dios dice, no robarás. No, pero Padre, entiéndame que usted sabe, Padre, que yo robé porque usted sabe que nadie me estaba viendo y como, no, tranquilo. No robarás y punto. No le quites, no le pongas. No cometerás adulterio, pero Padre, entiéndame que resulta que con la primera pareja que yo estuve, Padre, me fue muy mal. Mire, usted no sabe, usted tampoco hubiese podido vivir con esa persona es lo peor que puede haber en el mundo. No le quite, no le ponga. Dios dice, no cometerás adulterio, punto. No le quite, no le ponga. He dicho, caso cerrado, no se hable más. ¿Qué no entiende? Dime qué es lo que no entiende. Estamos acostumbrados a ponerle. Hay unas personas que llegan que casi me hacen llorar. Padre,
Usted sabe que yo vivía con un hombre, Padre. Lo peor que en mi vida, lo peor, Padre, lo peor. Tuve que apartarme porque ya estaba hasta aquí, me aparté. Ahora me encontré con uno, Padre. Es un ángel de Dios. Es el príncipe azul. Eso me hace creer que soy una reina, me lleva a la luna, me lleva a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a todos lados. Y eso yo soy feliz, Padre, feliz con esa persona. Padre, ¿usted qué opina? ¿Verdad que no lo puedo dejar, verdad, Padre? ¿Y usted por qué no busca la manera para ver si habla con el Papa para divorciarme, Padre, y poderme casar? ¿Verdad, Padre? Usted sabe que yo fui a hablar con un cura y el cura me dijo que si lo amaba, que no hay ningún problema, que lo siguiera bien. Con tal y le sea fiel y ya. Además, el otro fue que se fue. Usted no lo corrió ni usted se fue. A la palabra de Dios no se le puede quitar ni se le puede poner. Es como Dios ha dicho y punto. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Ya siempre sacamos excusa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire, Padre, es que usted no conoce a esa persona. Usted la conociera, usted tampoco le hablaría. Es que es lo peor que puede haber en el mundo. A esa persona no se le puede amar. A esa persona no se le puede hacer bien, ni se le puede hablar, Padre. Solo peor. ¿Qué dice Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo, punto. No hay excusa. ¿Por qué sacas excusas? ¿Por qué? ¿Por qué sacas excusas? En esto las excusas son del diablo. Quitarle o ponerle a la palabra de Dios no se puede. Dice, escucha Israel las normas, los mandatos que le doy para que los cumpla a cabalidad. No le quitarás, no les pondrás nada, para que puedas alcanzar la tierra prometida que le doy en herencia. Versículo 6. A ver, pasa al versículo 6. Si las guardan Si guardan los mandatos de Dios, la palabra de Dios, y las practican, y la ponen en práctica, serán sabios. se parece a un hombre sabio que construyó su casa sobre roca. Serán sabios. El hombre sabio es ese, el que cumple la palabra de Dios. Es sabio porque sabe que Dios le va a pedir cuenta. Es sabio porque quiere ganarse el reino de los cielos y no la tierra. Es sabio porque sabe detectar qué es lo que nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre nos pide y sabe hacerlo. Es sabio. Tiene sabiduría. ¿Saben qué es la sabiduría? La sabiduría es saber detectar el mal para apartarse de él. Saber detectar el bien para hacerlo. Y escoger el bien, porque eso le agrada a Dios. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio, aunque usted no sepa leer ni escribir. Aunque no tenga títulos, aunque no tenga plata. Eso es ser sabio. Repítalo. Si las guardan y las practican, serán sabios. ¿Lo dice Dios? Yo le creo. E inteligentes. Inteligente. El que lee la Biblia y la pone en práctica, inteligente. Ante los demás pueblos. Cuando éstos tengan conocimiento de todas estas leyes, dirán: no hay pueblo tan sabio e inteligente como esta gran nación. En verdad, ¿qué nación hay tan grande cuyos dioses se acerquen a ella, como lo hace para nosotros siempre que lo invocamos, Yahvé nuestro Dios? Entonces los pueblos reconocerán y dirán: ¿qué nación en el mundo hay que tenga un Dios tan grande como el Dios de Israel? ¿Y qué pueblo se puede gozar con tener un Dios tan maravilloso como el que tenemos nosotros? Pero cuando cumplamos sus mandatos, sus palabras, los demás pueblos se quedarán admirados, la gente se quedará sorprendida, porque hemos tratado de hacerlo, de cumplir los mandatos de Dios. De eso se trata. Sí, sí. Se fue, no se quería.
¿Se fue la luz? ¿Se fue el sonido? No sé qué fue. ¿Se fue la luz? ¿Estamos en Venezuela? Aplausos al Señor. El diablo está enojado y hay una razón. Si ustedes no creen que existe el diablo, ese es el problema de ustedes. Pero el diablo no quiere que ustedes escuchen la palabra del Señor. A él no les importa que escuchen la palabra de Dios. Si creen que es mentira, les muestro. Donde dice San Lucas en el capítulo 8, versículo 12, que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios, pero que el diablo no quiere que ustedes la escuchen para que no crean ni se salven. Que no está escrito. Va, para que ustedes den cuenta. Lucas capítulo 8, versículo 12 en adelante. Escuche. Y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. El 12, el 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla de la palabra. Ahora sí el 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo. Ahí aparece el diablo. Y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. El diablo no quiere que ustedes escuchen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. ¿Por qué el diablo no quiere que ustedes escuchen la palabra de Dios? Para que no crean y se salven. Por eso ustedes ven que pasa estas cosas. Porque el diablo no quiere que escuchen la palabra de Dios para que no crean ni se salven. Seguimos entonces. Estábamos diciendo que es necesario cumplir la palabra del Señor para nosotros poder hacer lo que Él manda. Y se acuerda, volvemos entonces a lo que decía San Marcos, ¿se acuerda? Ya profetizó de ustedes Isaías, fariseo hipócrita, cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque los mandatos que enseñan son mandatos de hombre y tiran a un lado los mandatos de Dios. Y en el versículo 15 de San Marcos 7, Jesús viene a mostrarle que lo que hace impuro al hombre no es las cosas externas, sino las cosas internas. Debate con ellos, porque ellos decían: bueno, yo no quiero ser impuro, por eso tengo que cumplir los mandatos de los hombres, lavarme las manos cada vez que vaya a cualquier lugar. Pero no estaban dispuestos a cumplir los mandatos de Dios. Y entonces le dice el versículo 15: ninguna cosa que entra en el hombre puede hacerlo impuro. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. Lo que lo hace impuro es lo que sale. Entonces ellos pensaban que lo impuro era comer algo sin lavarse las manos. Eso hacía impuro al hombre. Y Jesús dice: no, eso es lo que la gente dice. Pero lo que dice Dios es que lo que hace impuro al hombre es lo que sale de adentro. A ver, y nos dio una lista, versículo 21. Marcos 7, 21. ¿Cuál es la lista de lo que hace impuro al hombre? Entonces podemos mirar en qué momento nosotros somos impuros. Y ahí entonces cuando necesitamos la confesión, el sacramento de la confesión. Porque somos impuros, hemos fallado, hemos incumplido los mandatos de Dios. Escuche el versículo 21. Pues del corazón del hombre salen las malas intenciones. Malas intenciones. Cuando yo comienzo a maquinar algo malo en contra de lo que Dios manda. Y viene, ¿qué cosas malas hace impuro al hombre? Inmoralidad sexual. ¿Saben qué es inmoralidad sexual? Todo lo que sea referente al sexo sin ser casados. Los únicos que tienen derecho de disfrutar del sexo son los casados por la iglesia. Y todos aquellos que disfruten del sexo sin ser casados, hombre con hombre, mujer con mujer, novios con derecho, amigos con derecho, o pare de contar, todo eso se llama inmoralidad sexual. La pornografía, inmoralidad sexual. Eso hace impuro al hombre. Y si eso hace impuro al hombre, ¿por qué el mundo de hoy vive en la inmoralidad sexual?
Porque los mandatos de Dios lo tiran a la basura y hacen lo que el mundo diga. Que yo pienso que eso no es malo. Es que los gobiernos les dan pastillas para que las muchachas se cuiden, o condones para que se cuiden. Ahora reparten pastillas para que aborten. Eso no es malo. Si fuera malo, pues el gobierno no lo permitiría. Mentiras, mentiras. Lo que hace impuro al hombre es, otra vez, Lo que hace impuro al hombre es la inmoralidad sexual. la inmoralidad sexual. Hoy en día incluso se está permitiendo que haya inmoralidad sexual con animales. También. Eso lo están permitiendo en algunos países. ¿Qué más hace impuro al hombre? Robos. Robos. Eso pareciera ser normal. Al niño pequeño, cuando roba, la mamá y el papá, dice: "Ay, qué niño más inteligente, qué niño más chispa, robó y no lo detectaron". Robo. Hoy es normal en las calles robar. Hay que tener cuidado con los que roban. Pero eso hace impuro al hombre. Asesinatos. Eso hace impuro al hombre. Pareciera que eso es normal. Por ahí mataron tantos. Y llevan cuenta a ver cuántos en Venezuela, cuántos asesinatos hay en el día. En México, no sé cuántos. En todos los países, cuántos asesinatos. Pero pareciera normal. Ya nos acostumbramos. Pero eso no es correcto. Infidelidad matrimonial. ¡Ah, bárbaro! Eso hace impuro al hombre. Infidelidad matrimonial. Codicia. El que desea tener y tener, y mientras más tiene, más quiere. El que se considera el único pobre de este mundo, soy yo. Yo soy el único pobre. Yo no tengo nada para darle a nadie. Yo soy, la persona. No. Todos tenemos, gracias a Dios. Y desde lo poco que tenemos podemos colaborar con el que no tiene. Siempre habrá gente que tiene más, siempre habrá gente que tiene menos. Epa, la codicia es querer todo para mí, para mí. El otro, que se lo coma el tigre. La codicia es lo que me lleva a guardar plata en el banco, ni sé para qué. En Venezuela, cuando llegó la devaluación del dinero, que no sabemos si en México pueda llegar igual, se devaluó el dinero, le quitaron primero 3 ceros a la moneda y después otros 3 ceros, 6 ceros, o sea, lo que era $1.000.000 pasó a ser $1. Y la gente que tenía plata se quedó sin nada. Ojalá y en México no suceda igual. Bueno, pero entonces vean ustedes, y el que más tiene, más quiere. Entonces acumula sin saber para quién. Y no sabe que Dios nos da lo que tenemos. ¿Para qué? Para que yo coma y para que ayude a otros que coman. Y mañana cuando yo necesite, mañana Dios hará que otro me ayude a mí. Hoy siembro para mañana recoger. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Pero no. Nosotros la ley del egoísmo, porque invalidamos el mandato de Dios para hacer lo que dicen los hombres. Maldad. Maldad. Hay gente que se deleita en la maldad. Lo voy a hacer sufrir. Voy a ir donde un brujo y lo voy a poner que se seque, quede en la pura piel. Lo quiero ver caer, que se lo coman los gusanos así vivo. Le voy a hacer una brujería para que deje a esa mujer, para desquitarme de ella, para que deje ese hombre. La maldad. Voy a hacerle maldad y me deleito con la maldad al otro. Lo hago sufrir, me deleito. Vida viciosa. ¿Se dan cuenta algo que daña por dentro? Los vicios. Los vicios es como cuando dice en el manual del carro que debe funcionar con gasolina y usted le echa gasoil.
¿Usted para qué fuma? Si en la misma caja de cigarrillo dice, se ha determinado que fumar cigarrillo es nocivo para la salud, produce cáncer. O sea, el carro se va a fundir, el motor se le va a dañar. Vicio. Droga. ¿Quién no sabe que la droga destruye las neuronas? ¿Quién no sabe que la droga vuelve adicto a la persona y lo esclaviza? Todos lo sabemos. Eso hace impuro al hombre. Así no funciona el ser humano. La prostitución. ¿Quién no sabe que la mujer que se prostituye, lo menos que le puede pasar es que le pegue un SIDA o cualquier otra enfermedad venial? ¿Venial es que llama? Veneria. Ah, estaba con el pecado venial. Veneria. ¿Quién no lo sabe? Pero esto está prohibido por la ley de Dios, pero por la ley de los hombres, no. Envidia. Miren lo que hace impuro al hombre. Las envidias. ¿Sabe qué es la envidia? No querer ver ojos bonitos en cara ajena. Hagamos un pequeño examen de envidia. ¿Usted es envidioso? No, padre, yo no. Está bien. Pregunto. ¿Alguna vez se ha alegrado cuando a alguien le va mal? Eso es envidia. ¿Alguna vez se ha puesto triste cuando a alguien le va bien? Eso es envidia. Envidia. Cuando usted quiere tener lo que el otro tiene para ser feliz, porque no soy feliz hasta que no tenga lo que el otro tiene. Envidia. Eso hace impuro al hombre. Eso mata. Eso va en contra del mandato de Dios. Injuria. Injuria. Cuando usted injuria a otra persona, trata mal, insulta, maldice a otra persona. Orgullo. Cuando usted se cree la última Coca-Cola del desierto. Cuando usted, mujer, se cree que las tripas las tiene llenas de oro por dentro. O hombres también. Hombres también. El orgullo es creerse más que los demás. Porque tiene poder, porque tiene plata, porque tiene fama, porque tiene aquí. Que no es capaz de rebajarse con el otro. Que no es capaz que los niños suyos compartan con el de vecino, porque los vecinos son unos pobretones, no tienen dónde caer muertos. El orgullo. Y falta de sentido moral. Y falta de sentido moral. Eso hace impuro al hombre. La moral por el suelo. No tienen moral. Y saben qué es moral, ¿no? La moral es cuando yo hago una cosa bien, correcta, como tiene que ser. Pero no está ahí. Porque si fuera hasta ahí sería ética. La ética es el abogado que hace lo que tiene que hacer bien. Eso es ética. La moral va más allá. El abogado que hace lo que tiene que hacer y lo hace bien por amor a Dios y cumpliendo el mandato de Dios. Eso es moral. El doctor que hace las cosas bien, eso es ética. Pero el doctor que hace las cosas bien por amor a Dios y cumpliendo el mandato de Dios, eso es moral. Los doctores que practican el asesinato de niños en el vientre de una mujer, eso no tienen moral. Pueden tener ética, pero no moral. Porque están violando el mandato de Dios. Y no están haciendo la voluntad de Dios. Pero tienen ética porque a lo mejor esa mujer salió de ahí y no se murió. Hizo una operación calidad. Atinó. Le metió el puñal al niño donde tenía que metérselo para que muriera. Atinó. No lo dejó herido. Lo mató bien de una vez. Pero no tiene moral. Necesitamos más que ética, moral. Y lo que hemos perdido es la moral. El hacer las cosas por amor a Dios, cumpliendo sus mandatos. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Y ahí es donde se necesita el sacramento de la confesión para limpiarnos
de todas esas cosas que hace impuro al hombre. Porque el cuerpo se lava con agua y jabón, pero el alma se lava con la confesión. Entonces, queridos hermanos, los mandatos de Dios tenemos que cumplirlos. Y cualquiera podría decirme, ¿y dónde manda Dios entonces a cumplir ese sacramento de la confesión para el perdón de los pecados, para la limpieza y purificación del alma? Lo lee usted de la Biblia católica, porque los protestantes hablan de unos términos que ustedes no entienden. Juan 20, 21 al 23. Y después lo leemos de la Reina Valera. Dice lo mismo, pero con otra palabra que la gente no entienda. Juan 20, 21 al 23. Cuando usted y yo vemos que tenemos esa impureza del alma, ¿qué tenemos que hacer? Lo que diga la Biblia. Meterme a evangélico. Si yo me meto en evangélico y ya estoy limpio y ya me voy para el cielo con tu ropa, a Petronilo le patina y coco, le patina y coco, le patina y coco. Eso lo dicen los hombres, pero ese no es el mandato de Dios. Juan 20, 21 al 23. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué tenemos que hacer? Escuche. Él les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Para tener la paz del corazón, la limpieza del alma. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Vean cómo Jesucristo envía a unos hombres. ¿A qué los envía? Dicho esto, sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen pecados, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, quedan atados. Jesucristo mandó a hombres como el Padre lo mandó a Él a perdonar los pecados. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. A quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Los protestantes le quitan y le ponen, los otros no. Está dicho, así es, así lo creemos porque es palabra de Dios. No podemos quitarle ni ponerle. Si Jesucristo dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, yo lo creo. A quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar, yo lo creo. Si no me confieso, me quedan sin perdonar. Si me confieso, me quedan perdonados. Y por eso entonces, dentro de la iglesia, tenemos nosotros la certeza y seguridad, porque no puede fallar la palabra de Dios, de que nuestros pecados quedan perdonados cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión. Pero para poder hacer una buena confesión, tengo que iluminar mi alma desde la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Lo que yo piense que es pecado? No, lo que diga la Biblia que es pecado. Y yo tengo que examinar desde los 10 mandamientos. ¿Estoy cumpliendo los 10 mandamientos? Si alguno de ustedes, por ejemplo, quiere hacer un examen de conciencia algún día, bien, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero te voy a dar unas citas. Y como va a quedar grabado, usted en la casa puede agarrar la cita y estudiarla. ¿Quiere hacer un examen de conciencia y ver qué es pecado? Pecado es lo que está en la Biblia, que es pecado. Punto. Usted lo cree o no lo cree, a mí qué me importa. Pero lo que está en la Biblia, lo que Dios dice que es pecado, eso es pecado. Por ejemplo, miremos, por ejemplo, Gálatas 5:19. Ahí dice que es pecado. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ahí dice que es pecado. Por ejemplo, allá Romanos capítulo 1, versículo del 18 en adelante, ahí dice que es pecado. Lo puede leer, usted lo puede examinar para ir descubriendo si es pecado o no es pecado. Por ejemplo, usted quiere mirar Colosenses del capítulo 3, versículo 5 en adelante, puede ver que es pecado. Efesios capítulo 5, versículo 5 en adelante, usted puede ver que es pecado. ¿Usted quiere leer más qué es pecado? Mateo capítulo 5, del versículo 27 en adelante, usted puede encontrar qué es pecado. Lo puede leer y usted puede examinar y decir, ¿esto es pecado? Caramba. ¿Quieren saber qué es pecado? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, ahí dice que es pecado.
Que usted crea o no crea, es un problema suyo. Pero ahí dice Dios que es pecado. ¿De qué nos tenemos que confesar? La mejor lista, el mejor examen de conciencia lo puedo hacer con la Biblia, con la palabra de Dios, y examinar si eso es pecado o no es pecado. Pero nosotros le enseñamos a los niños, hay que confesar, dicen los catequistas, hay que confesar los pecados. Y el niño dice, ajá. ¿Y qué es pecado? Bueno, pecado es matar y robar. Más nada, más nada. Dice el niño, pues yo pecado no tengo. Porque no son capaces de mostrarle al niño con la palabra de Dios cómo es que se hace un examen de conciencia para poder ver qué es pecado y qué no es pecado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Otra lista de pecados que usted y yo podemos examinar, podemos descubrir. Y voy a terminar con la última cita, no, ¿se acuerda la segunda lectura de hoy? Santiago capítulo 1, versículo 17 en adelante. Con esa termino. La segunda lectura del día de hoy. Santiago 1, 17. Y después pasamos al 22, para ahorrarnos tiempo. Escuche, Santiago 1, 17, donde ustedes van a ver, y con eso termino, que necesitamos hacerle caso a la palabra de Dios, ponerla en práctica, viviremos, podemos ser felices. Si no hacemos caso, hemos perdido el tiempo. Santiago, capítulo 1, versículo ¿qué? 17. En adelante, para que ustedes vean, y con esto terminamos, lo que Dios quiere de nosotros en el día de hoy. Que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Porque dice Santiago, nosotros hemos nacido de la palabra de Dios, de la que nos puede salvar. Nosotros tenemos la dicha de vivir de manera sobrenatural. El mundo de hoy vive de manera natural y el cristiano vive de manera muy por encima de lo natural, que es lo divino, Y entonces ahí lo podemos encontrar. Santiago 1, 17. Todo don valioso, todo regalo precioso viene de lo alto. Todos los regalos que tenemos, ¿de dónde viene? Y va a ver que la palabra de Dios es un regalo también de Dios. Y ha bajado del Padre de las luces, en quien no hay cambio, ni variación, ni ocaso. Él decidió. Es un regalo de Dios, ponga cuidado. Todo regalo viene de Dios. Él decidió, es un regalo de Dios. Él decidió darnos vida y hacernos hijos suyos por la palabra de la verdad. Él decidió darnos vida. ¿Qué decidió? Véanlo, subrayenlo. Decidió darnos vida. Aleluya. ¿Quién no quiere tener vida eterna? Él decidió darnos vida. Y hacernos hijos suyos. ¿Y hacernos hijos suyos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Por la palabra de la verdad. Por la palabra de verdad, de la de Dios, no por la palabra de los hombres. Por la palabra de la verdad. ¿Saben qué es verdad? Verdad es lo que es, aunque usted piense o diga lo que no es. Verdad es lo que es, aunque usted piense y diga lo que no es. Lo que Dios dijo que es verdad, eso es, aunque usted piense distinto y enseñe distinto. La verdad la tiene Dios. Y es a través de su palabra. Como usted y yo tenemos vida y pasamos a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Verdaderos hijos de Dios porque hacemos lo que Él manda. ¿Se acuerda que Jesús dijo? ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:34, estaré para la casa.
Marcos 3:34. ¿Quién es mi padre y mis hermanos? El que cumpla la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces dice, Dios, todos los regalos vienen de Dios. Pero el regalo de la vida también viene de Dios. El regalo de ser hijo de Dios también viene de Dios. ¿Y cómo nos da la vida? ¿Y cómo nos da el regalo de ser hijo de Dios? A través de la palabra de la verdad. A través de la palabra de Dios. Así tendremos vida. Y por eso yo hoy me he tomado el tiempo con delicadeza, con capítulos y versículos, para mostrarles a ustedes cómo se tiene vida eterna. Leyendo la palabra de Dios todos los días, un capítulo diario. En familia, después de haber rezado el Santo Rosario. Si no lo hace así, perdiste el tiempo. El culto que le rinde a Dios de nada le sirve. Fariseo hipócrita. Sus labios dicen que Jesús es el Señor, pero no hacen lo que Él manda. Repítalo y sigue. Él decidió darnos vida y hacernos hijos suyos por la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas propiamente suyos. Cuando cumplimos la palabra de Dios, somos propiamente de Dios. Versículo 22. ¿Qué dice el 21? A ver, el 21. No, versículo 21. 21. Por eso, rechacen toda impureza. Porque hemos cumplido la palabra de Dios, porque ya conocemos la palabra de Dios, rechacemos toda impureza, Todo resto de maldad. todas las cosas malas, Y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes. repítame eso despacio. Y fíjense, atención, Y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes. ¿por qué yo uso la lupa? Porque la palabra dice que tengo que fijar. Fíjense, hágale zoom. Fíjense, medítenla, obsérvenla, para ver si le estamos cumpliendo o no. Por eso uso la lupa. Para gritarle al mundo, se necesita poner atención a la palabra de Dios. Se necesita hacer un par en la vida y detectar la palabra de Dios, hacerle zoom para acercarla y ver si la estoy cumpliendo o no. Por eso uso la lupa. Para que el mundo sepa que necesitamos urgente leer la Biblia y centrar la atención en qué dice para cumplirla. Todas las familias cristianas deben tener la Biblia y deben leer la Biblia, y si usted no lo hace, está violando los mandatos de Dios. Si usted no sabe leer, dígale a su nieto que lea. Pero debe cumplirlo. Y el cura que no lea la Biblia, y la monja que no lea la Biblia, y el obispo que no lea la Biblia, apague y vamos, perdió el tiempo. Muy obispo, muy cura, pero perdió el tiempo. Repítalo. Y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes. Con docilidad, ¿qué significa? Dispuesto a ceder, dispuesto a hacer lo que ella diga. Otra vez, Y fíjense pongan la lupa. con docilidad No sean sordos a la voz de Dios, no se hagan los duros. en la palabra que fue sembrada en ustedes. Hoy la he sembrado. Hoy me he detenido en sembrar esa palabra. El que tenga ojos vea, el que tenga oídos oiga. Y tiene fuerza para Y esa palabra, salvarlos. y tiene fuerza. Y tiene fuerza para salvarlos. ¿Cómo dice esta Biblia? Esta traducción me gusta. Venga acá. Ese pedacito. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace dormir. No, está más perdido. Ese es el 22, lo que ella estaba leyendo, el 21 al final. Pero sed hacedores de la palabra. Ese es el 22, papá. Yo le estoy hablando del 21. Un poquito más atrás, donde ella estaba leyendo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Sin correr ahora, repito lo mismo. La cual
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahí viene, respire profundo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso es que les estoy predicando la palabra de Dios, porque esa palabra, si ustedes la toman en cuenta, pueden salvar su alma. Y a eso vine yo como sacerdote del Dios Altísimo, a buscar la salvación de las almas, predicándole la palabra de Dios con claridad, con capítulos y versículos, para el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Papá Dios, te doy gracias porque a través de tu palabra podemos ver cuál es tu voluntad. Y podemos comenzar a cumplir tu voluntad para no ser fariseos hipócritas que le rendimos culto solo de palabra, pero nuestro corazón lejos de ti. Queremos seguir el ejemplo de la Virgen María, quien dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Queremos, Señor, ser esos hombres prudentes, construir nuestra vida sobre roca, escuchando tu palabra y cumpliéndola. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que ese rayo de luz que es tu palabra ilumine las tinieblas del error, de la mentira, del engaño, del pecado, de la oscuridad que hay en nuestra vida y en el mundo. Que podamos ver tu camino, podamos transitar por él y podamos alumbrarle el camino a otras personas para que todos alcancemos la salvación de nuestra alma. Amén.